nuevamente desde la Universidad Tecnológica de Pereira, en cabeza pues de Univirtual y la maestría en educación. Lo que Le no veo damos la es bienvenida. el chat y todo esto, no lo tengo en pantalla. Si quiere, profesora, Yo iniciamos a con la vosotros presentación. os oigo muy mal. A ti te ¿Nos oigo mal. escucha? ¿Nos escucha? Soy fatal. Vale, pero a ti te oigo muy mal. Lo que no tengo a la vista es el chat. Por si alguien me hace alguna pregunta, ahora lo estoy viendo, el chat del grupo, para poder ver las preguntas vuestras. Profesora, si quiere al final de su intervención, Ahora entonces sí que lo veo. yo por el A chat ver, también le puedo leer las ¿se me preguntas. oye correctamente? No. Buenas tardes. Muy buenas tardes, profesor. Lo escuchamos. Buenas tardes, profesora Isabel Tamarit. Es un gusto, un placer volverla a ver. Espero que le haya ido muy Buenas bien, tardes. que le haya ido muy bien de regreso a España y que ya esté adaptada. Por ahí veo también a la profesora Luz Estela, a la profesora Magda. Buenas tardes. Y queridos estudiantes de la maestría. La doctora Isabel Tamarit, en un acto muy especial, ha acordado que nos va a colaborar el día de hoy con la conferencia, que es una continuación del trabajo que hicimos la semana pasada. Espero que aprovechemos mucho este espacio, que podamos establecer un diálogo con la profesora Tamarit para recoger su experiencia, todo el trabajo que han hecho desde las escuelas transformadoras y cómo podemos ver esa perspectiva para implementarla en nuestras escuelas en Colombia. Profesora, nuevamente muchas gracias a usted, un saludo muy especial para su familia y bienvenida y la Vale. escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien todos? Perfecto. Vale. Es que no tengo el audio en... Estoy utilizando el del equipo y tenía dudas de si se escuchaba bien o no. La imagen ya veo que sí. Y la presentación también la tenéis, ¿no? A la vista. Perfecto. Vale, pues mirad, he variado un poco el título de la presentación, aunque en la reunión de hoy teníamos el rol del profesor en la educación para el desarrollo y tal, o el rol del docente, le he dado otro título, ¿no? Le he puesto, para profundizar un poco en la fundamentación, cambio de paradigma. Me dicen que la presentación no se ve. Me están llegando al chat mensajes de que la presentación se desaparece, se desapareció, no se vio. Profesora, Vale, voy a compartir de nuevo la presentación. puede intentar compartir de nuevo la pantalla y en caso de Ya que está, tenga ya la he alguna... compartido Listo. otra vez. Bueno, señora. ¿La veis? Sí, ahora sí. Vale, ¿ahora se ve? Sí, sí se ve, profesora. ¿Veis la presentación? Profesora Isabel, tenemos muy buen audio y la presentación está en nuestras pantallas. ¿Sí? Vale, muy bien. Vale, perfecto. Pues si queréis empezamos. Como os decía, he variado un poco el título. Uy, oigo fatal.
Vale. ¿Se me oye? Sí, profesora, la escuchamos bien. Uf. ¿Bien o no? Sí, se le Vale, escucha bien, pues profesora. empezamos si queréis. Sí, por Hernán, ¿se favor. oye bien? Perfecto, profesora, podemos empezar. Vale, pues como os decía, he variado la presentación, el título y he puesto cambio de paradigma educativo, ciudadanía activa y democrática, porque hoy quería sentar las bases de lo que sería ese rol del docente y esa nueva organización escolar. Entonces, os he puesto en primer lugar hacia el modelo educativo al que tendemos. Queremos darle mucha importancia a lo que es el aprendizaje en red. Cuando hablamos de redes, tenemos tendencia a pensar en redes sociales o las redes que se establecen a partir. ¿Se oye? Sí, Bueno, no sé si es el problema de conexión a Internet. ¿Se me escucha o no? Profesora Isabel, la escuchamos Bueno, muy bien. vamos hacia un nuevo modelo educativo. La importancia que tiene aprender en red, tanto por las TIC como por las personas, ¿no? que nos vamos entretejiendo, vamos haciendo lazos, como ocurre con nosotros, ¿no? que estamos unos en Colombia, otros en España, y podemos de alguna manera ir tejiendo redes, como ocurre también en nuestro cerebro, yendo otra vez a las bases neurocientíficas, ocurre en nuestro cerebro que vamos estableciendo sinapsis a medida que el aprendizaje va avanzando. Esto implica que tanto las personas como las tecnologías de la información y de la comunicación. No se oye bien. Nos permiten establecer redes en el conocimiento y en el aprendizaje. Es importante que estas redes se establezcan también entre las personas. Aquí tenemos una foto del centro en el que yo trabajo. Los alumnos hicieron un trabajo de fotoconceptos y entre ellos trabajaron distintos conceptos, este es el concepto de paz en nuestra lengua, en valenciano, que es pau, para generar de alguna manera ese conocimiento que es visual, que para ellos tiene un significado especial porque trabajan con las pantallas, viven con las pantallas, interactúan a través de las pantallas y aunque no nos vamos a centrar en este momento en ese aprendizaje a través de las técnicas, de las tecnologías de la información y la comunicación, sí que es importante darle a la red ese otro sentido, ¿no? De red de personas y que las personas, en definitiva, lo que intentamos es conocer, establecer aprendizajes para mejorar el conocimiento y comprendernos mejor y comprender aquello a lo que nos vamos a dedicar para vivir bien. Lo de vivir bien es una cuestión ética, podemos darle muchas vueltas, darle un buen giro, pero se trata de entender ese vivir bien desde unas coordenadas de justicia social, de solidaridad, de paz, etcétera, y desarrollo humano que comentábamos en la sesión pasada. Mirar, esto es una vieja escuela, es una escuela en la que el profesor habla y el alumnado escucha. Normalmente los alumnos, he puesto una foto en blanco y negro porque es muy representativa, pues se sientan y aquí delante
cambio de paradigma educativo. Es decir, las dos nos pueden estar engañando porque ambas pueden ser escuelas que no trabajen desde el paradigma crítico dialógico, que es el que vamos a comentar hoy. Tenemos en la siguiente diapositiva lo que yo llamo una escuela humanista y global. Las escuelas humanistas y globales, que son esas escuelas transformadoras hacia las que tendemos y que hablamos el otro día, tratan de recuperar la dimensión humanizadora de la educación y de los valores como contenido esencial de la enseñanza. Hay una responsabilidad en la edificación de un mundo más solidario, tiene un componente ético esencial, es una escuela donde se respetan a las culturas, se respetan los valores de las diversas civilizaciones y luego se fundamentan en las conclusiones del informe de Delors del 1996, que comprendía la educación desde 4 pilares básicos, como aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir. Bien, esa escuela humanista y global sería la resultante de ese cambio de paradigma educativo que implica necesariamente un cambio en las prácticas educativas. Es decir, hay un cambio en el currículum, podremos decir que los cambios a nivel de contenidos no son tan fundamentales como los cambios a nivel de práctica. Una práctica que, como he dicho anteriormente, no tiene ni por qué cuadrar con la escuela tecnocrática ni con el modelo constructivista, sino que tendemos hacia un modelo crítico dialógico. Bien, hay una urgencia, volviendo otra vez al fundamento, de aprender a convivir. Es decir, a los docentes nos preocupa, además de aquello que enseñamos a nuestros alumnos, los contenidos o los conocimientos que de alguna manera podemos investigar, compartir, transmitir. Nos preocupa que los chicos, las chicas aprendan a convivir en una escuela y que esa escuela signifique ese microcosmos, ese universo plural en pequeñito, que después trasladamos a la sociedad civil o a nuestra comunidad política. Es importante fomentar en estas escuelas que llamamos humanistas, globales, escuelas transformadoras, una cultura de paz. A través de pilares fundamentales como son la convivencia y la igualdad, la educación tecnocrática, pasar de una educación tecnocrática a una acción comunicativa, y ahí nos fundamentaríamos en Paulo Freire y Jürgen Habermas, fomentar la mediación y la cultura de paz dentro del centro, partir de una ética global donde prima el universalismo moral, es decir, unas normas y unos valores morales universales donde todos nos podamos sentir identificados y reconocidos, y luego tender hacia ese ideal de ciudadanía cosmopolita previo a lo que sería una ciudadanía global, porque daríamos mucho peso, como hablamos la vez pasada, a una educación para la ciudadanía global, entendida como parte de esa educación para el desarrollo. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que nos encontramos en obras, es decir, estamos en una situación en la que no hay mucho avance en este sentido, porque cuando hablamos de reformas educativas, las cosas van lentas, o si queremos que vayan muy rápidas, hay problemas. Hay problemas porque hace falta una gran inversión en capital humano y en capital económico. Y ese capital económico no necesariamente tiene que ser muy grande, porque, como hemos dicho, priorizamos más las redes de personas que las redes de tecnología o las redes sociales que podemos encontrar en Internet, y priorizamos más esa red de personas, ese capital humano que sí que va a hacer de alguna manera posible ese cambio. Para ello sí que hemos de contar con una gran investigación a nivel pedagógico, y ya tenemos de alguna forma muchos fundamentos, tenemos mucho trabajo adelantado, y luego hay que atreverse a innovar dentro del aula y dentro de los proyectos educativos de centro y dentro de las organizaciones escolares. Hay que atreverse a innovar y tender hacia otras estructuras. Bien,
teniendo en cuenta que es algo que hemos de construir, que esa escuela transformadora está por hacer, nos quedan como 3 tareas. Tenemos la tarea de proyectar, tenemos la tarea de sistematizar y la tarea de adaptar. Es decir, hemos de trabajar, por un lado, un buen proyecto de centro, programando lo que queremos enseñar, qué es lo que queremos trabajar con nuestro alumnado, cuáles son los fines, los medios con los que contamos, hacia dónde tendemos. Esto hay que sistematizarlo bien, es decir, las experiencias educativas, los recursos con los que contamos, lo que vamos adelantando cada año, cada curso, tenemos que sistematizarlo, tenemos que contar con bancos de recursos educativos. No podemos empezar de cero cada vez, sino que hay que trabajar mucho la sistematización y para esto hace falta que haya docentes que trabajen en esa recogida de experiencias, le den un formato y lo integren dentro de los currículums. Después hemos de saber adaptar, es decir, hemos de saber adaptar lo que nos marca la ley, lo que nos marca el currículum, lo que son objetivos, contenidos, criterios de evaluación al caso concreto con el que nos encontramos, con nuestra escuela, con nuestra organización escolar. Y de esa manera darle una atención a la diversidad que de otra forma pues se quedaría desatendida y generaría a la larga problemas. Problemas como pueden ser pues, los distintos niveles dentro de un aula y los alumnos a los que dejamos de atender o dejan de participar en los proyectos, en las prácticas, porque no encuentran su lugar o no se encuentran reconocidos, etc. Para ello, recordar pues, cuáles serían los pilares del cambio educativo. Los pilares, volviendo a lo que hablamos la última vez, aquella cita de Nietzsche, ¿no? Que hay que aprender a hablar, hay que aprender a ver, hay que aprender a pensar, hay que aprender a convivir. Esta es la que añadimos, como hemos dicho al principio, tenemos una urgencia por enseñar a convivir. Centrándonos en la primera, la de aprender a ver, hay que aprender a ver, a mirar desde otras perspectivas. Es decir, tenemos que tener el trabajo, ¿no? Y la mirada y la sensibilidad de incluir a los otros, favorecer lo que llamamos empatía cosmopolita. Hay que aprender a ver de manera crítica y participativa, es decir, las escuelas transformadoras se comprometen con el mundo y promueven un mundo más democrático. Por otro lado, hay que aprender a valorar críticamente la cultura mediática, todo aquello que nos llega a través de las redes, esas redes de tecnología de la información y la comunicación, pues eso también hay que aprender a valorarlo críticamente, porque todo no vale, todo lo que aparece en la pantalla, todo lo que nuestros alumnos encuentran, no vale y hay que regular de alguna manera el uso y el consumo que se hace de eso. También en la escuela. No estamos haciendo una escuela transformadora o no estamos renovando o innovando nuestras prácticas pedagógicas simplemente introduciendo tablets o iPads dentro de nuestras aulas o utilizando pantallas o cañones de proyección o recursos digitales, no. Hay que regular ese uso, ese consumo, nos tiene que preocupar qué es lo que ven nuestros alumnos, qué es lo que escuchan, dónde lo buscan, cómo, porque de otra manera no estaríamos con aquello que ellos recogen y con lo que enseñamos a ver también en ese sentido tan gráfico. El tiempo que aprendemos a hablar, aprendemos a escuchar y una comprensión, mensaje democrático, hemos de trabajar la justicia social. Se trata de poniéndonos en el lugar del otro, como bien dice la habilidad de la empatía, pero al mismo tiempo comprometiéndonos para que ese otro o para que esos otros que de alguna manera nos están llamando, nos están alertando, pues reciban una respuesta. No se trata únicamente de oír, sino de escuchar.
e interactuar dialógicamente. Hay una concepción, por tanto, comunicativa del aprendizaje. Es decir, nosotros sabemos que los discursos no son neutrales, que cuando hablamos con nuestros alumnos estamos transmitiendo, estamos juzgando y de otra manera, pues tenemos que darnos cuenta de que estamos construyendo una perspectiva comunitaria cuando hablamos con nuestros alumnos, cuando les preguntamos cómo están, cuando tratamos de ver si han entendido aquello que hemos estado trabajando. Esto es lo que se pretende cuando se forman lo que se llaman comunidades de aprendizaje. Es decir, las comunidades de aprendizaje son esas escuelas transformadoras que toman esta perspectiva de comunicación o de práctica crítico-dialógica en la que se es consciente de que transmitimos valores cuando hablamos con ellos. No, el discurso nunca es neutral y la educación nunca es neutral. Tratar de dar una educación objetiva es un absurdo. Y luego en la cuestión del aprender a hablar, volviendo otra vez a una cuestión práctica muy apegada al centro educativo, estaría la cuestión de la mediación en la escuela. No sé si habéis trabajado la mediación educativa, pero sería integrar esta cuestión de la mediación en la resolución de conflictos, en el fomento de una convivencia en paz dentro de las aulas, dentro del centro, y dar de esta manera la oportunidad de que nuestros alumnos vean el conflicto, vean el problema que se puede producir en el aula o en el patio o en los pasillos como una oportunidad para aprender y para transformar. Es decir, no darle al problema la valoración de que es algo de lo que nos tenemos que deshacer o de lo que tenemos que huir. Está claro que no vamos a buscar el conflicto, pero si el conflicto aparece, la diferencia está, y está de hecho, pues la vamos a entender como una oportunidad y hacérselo llegar así también al alumnado, ¿no? Esa oportunidad para aprender y transformar desde esa mediación educativa. Bien, hay que aprender a pensar y esto hay que hacérselo llegar también al alumnado como un reto, ¿no? Un desafío, atreverse a pensar por uno mismo, recogiendo esa divisa de la Ilustración kantiana, el sapere aude. Hay que fomentar la autonomía en el pensamiento. Es decir, nuestros alumnos muchas veces tienen miedo de pensar por ellos mismos, tienen miedo de plantearse cuestiones, tienen miedo de que indaguemos y de que el profesor no tenga todas las respuestas. Pues bien, atreverse a pensar, plantearlo como un reto, como un desafío, puede ser una oportunidad para que el alumno empiece a poner en marcha pues esas competencias dialógicas, reflexivas, que le van a permitir de alguna manera tomar parte de la comunidad en la que vive. Se trata de fomentar ese constructivismo reflexivo, hacernos responsables y comprometernos con los otros, siendo conscientes. Volvemos otra vez a notas que dijimos la sesión pasada, ¿no? Siendo conscientes de que estamos pensando, repensándonos para hacer cosas que van en beneficio de nuestra comunidad, en el cambio de las estructuras injustas que no nos gustan, en la transformación de nuestra escuela, etc. Y luego hay una exigencia ética en este aprendizaje de la reflexión, que es el pasar de ser un mero espectador a ser un actor. Es decir, pasar del pensamiento a la acción sería la exigencia ética de nuestro tiempo. Es decir, tenemos la posibilidad de intervenir en la esfera social, en la esfera política. Nuestros alumnos tienen que autoconcebirse como esos actores, esos agentes de justicia que son capaces de transformar el mundo. Primero a nivel local, en su sociedad, en su esfera más pequeña, y luego siempre dándole ese fin hacia lo global. Bien, aprender a convivir nos lleva a la cuestión del reconocimiento,
a esos valores compartidos en la comunidad, de paz, de igualdad, de justicia, de democracia, todo aquello que comentamos la vez pasada sobre la educación ético-cívica. Y luego las herramientas que tenemos para favorecer esto serían, por un lado, el diálogo, la mediación, la atención a la diversidad, la tutoría entre iguales, la inclusión. Todos estos son elementos que yo incluyo dentro de lo que sería un proyecto de centro y más específicamente en un plan de convivencia de centro. Las organizaciones escolares tienen que tener un plan de convivencia bien diseñado, que se ajuste al reglamento de régimen interno, es decir, a la normativa que rige en el centro, pero luego también que tenga previsto cómo generar esa convivencia pacífica, desde qué estructuras, con qué herramientas, a través de qué recursos, para que el alumnado no se sienta entre la norma y la exigencia disciplinaria, sino también atendido de alguna manera como una persona que está en un centro, que se le reconoce como tal, que no solamente es un expediente académico, sino también ese ser que interactúa, que se ve en los demás, que se escucha en los demás y que de alguna manera en su diferencia pues tiene un hueco, ¿no?, dentro de ese grupo. De estas cuestiones algunas comentaremos después un poquito más y luego ir hacia otra vez al remarcar la importancia de construir esas comunidades de aprendizaje que yo entiendo que son laboratorios de vida democrática, es decir, son esos lugares donde empezamos a experimentar como ciudadanos democráticos. Bien, se trata, por tanto, de superar esas otras prácticas educativas que podríamos identificar como prácticas técnicas o tecnocráticas y prácticas práctico-significativas. Es decir, ¿qué le ocurre a estos dos tipos de prácticas, ¿no?, estos otros dos modelos que considero no favorecen la transformación en las escuelas? La primera es la que entiende que el saber es objetivo y neutro, y esto no cuadra con la cuestión de que el discurso está lleno de valores y de que la transmisión de los conocimientos nunca es neutral. Claro, entender que el conocimiento, que la enseñanza es algo acabado, que podemos encontrar en un libro de texto, le puede dar al profesorado, al docente, pues seguridad, ¿no?, y control sobre ese proceso de aprendizaje. Se refugia muchas veces el docente en los libros de texto, pero no garantiza de ninguna manera que el alumno está aprendiendo algo, está comprendiendo aquello que se le está transmitiendo y no le está ayudando de alguna forma a integrarse y a vivir dentro de su comunidad, más bien al contrario. Muchas veces ocurre que el alumno se aprende cosas y no sabe por qué se las está aprendiendo. También porque este modelo tecnocrático insiste mucho en la memorización y el alumno llega a un punto en el que, bueno, memoriza, va haciendo, pero luego no entiende bien cuál es el sentido, ¿no? Y se trata de que integren aquello que están aprendiendo en su vida, en su práctica diaria, en sus quehaceres, para que aquello que estamos aprendiendo nos motive, nos genere interés y al mismo tiempo le veamos una aplicación. No tal vez inmediatamente, pero sí en un futuro. Y sobre todo en que la educación, en que el conocimiento no se quede solo en el aula, como ocurre en esta práctica tecnocrática, sino que trascienda a la familia, trascienda al entorno, trascienda a la comunidad. La práctica educativa práctico-significativa es la que está basada en ese constructivismo, ¿no?, de significados a partir de experiencias cotidianas. Y ahí sí que hay una cierta adaptación y creatividad, se promueve un saber hacer, pero no se da el siguiente paso, ¿no?, de generar en el alumno el rol de investigador y en el profesorado también ese rol de investigador público o de intelectual que indaga junto con el alumno a partir de aquello que le genera curiosidad, a partir de aquello que el alumno encuentra estimulante para proyectarlo y llevarlo a su entorno. Bien, a diferencia de estos dos que hemos comentado y que quedarían superados por la práctica crítico-dialógica, el fundamento de esta práctica son los representantes de la sociología, la pedagogía crítica, es decir, tendríamos a Habermas, a Freire, a Chomsky, Brunner y otros,
que entienden que la educación es un proceso que trasciende a las aulas, que abarca la escuela y que también abarca a la propia comunidad política y al mundo. Enfatiza, por tanto, la dimensión ético-política, entiende que hay que generar un cambio con la educación a nivel individual, pero también un cambio a nivel social. Por tanto, yendo a esta práctica, la educación tiene una vocación emancipadora, es decir, se educa para la vida, es decir, para que nuestros alumnos sean libres, sean independientes, sepan reconocer una coacción, una objeción, una interferencia en sus vidas y se formen para vivir bien, como hemos dicho al principio, y para llevar esa vida justa y solidaria que deben tener, ¿no?, la ciudadanía que llamamos democrática, autónoma, libre. Se plantea, por tanto, la educación como esa búsqueda de la verdad, una verdad común a partir del diálogo mutuo y de la lectura crítica del mundo. Es decir, nuestros alumnos tienen que dialogar mucho entre ellos, con nosotros, en la familia, para entender qué es lo que pasa a su alrededor. Si uno guarda todo eso dentro de sí, pues probablemente la inexperiencia, la falta de conocimiento, pues le generará una serie de dudas, una serie de emociones negativas, miedos que probablemente no podrán superar y que la lección en el libro tampoco les va a ayudar a entender. La escuela, en cambio, desde esta perspectiva se entiende como un espacio de comunicación. Es un espacio donde el conocimiento se crea entre profesor y alumno y es el factor de cambio para ir superando aquello que reconocemos como injusto, como desigual, como falta de equidad. Los 4 elementos que conforman esta experiencia educativa crítica son vincular el conocimiento con los fines y con la acción. Es decir, el docente, en este caso, tiene que trabajar para presentar el conocimiento como parte de la vivencia del alumno. Es decir, el conocimiento parte de aquello que el alumno experimenta, vivencia. Y tiene que servir para entender el mundo y actuar en él. Es decir, el conocimiento no puede ser algo aislado de aquello que vivimos, de aquello que experimentamos. Tiene que ayudarnos a entendernos en el mundo, saber cuál es nuestra situación en el mundo, cuál es nuestra posición y cómo podemos actuar en ese mundo. La escuela al mismo tiempo tiene que ser un lugar de apertura, es decir, la escuela no se puede cerrar, tiene que estar abierta y dejar que entren experiencias dentro de la escuela y que salgan también, es decir, la escuela tiene que abrirse y tiene que participar del espacio público. Por otro lado, hay que darle al currículum, a nuestras prácticas, una perspectiva de proyecto. Es decir, tenemos que, a partir de ese diálogo, de conocer esos intereses, aquello que les motiva a nuestros alumnos, planificar una estrategia. Es decir, hay que actuar, hay que observar, hay que reflexionar y darle a esa práctica la perspectiva de proyecto. En él pueden participar profesores de diversos ámbitos y la idea es que en esa comunidad de aprendizaje pues se genere esa relación horizontal entre profesorado, entre docentes y alumnado. Y luego hay que trabajar por hacer comunidad, es decir, tenemos que enseñar compartiendo, que se llama, y las ideas, aquello que trabajamos, sobre lo que investigamos, se tiene que materializar en acciones concretas. Es decir, no se puede quedar en el papel, en la proyección, en la cuestión meramente teórica, sino que tenemos que ir hacia esas prácticas que realmente sean prácticas, es decir, que sean acciones y que se materialicen y que el alumno lo vea, lo experimente y así pueda autoconcebirse como un agente social. Entonces, de esta manera pasamos de lo que sería el conocimiento escolar, el conocimiento académico puramente de la perspectiva tecnocrática, al conocimiento de acción, que es un conocimiento experiencial y es un conocimiento vital.
nos permite esto comprender qué es lo que está pasando fuera y reflexionar para que lo que hagamos dentro de la escuela tenga sentido dentro, en nuestras aulas, y tenga sentido en la comunidad. El conocimiento se convierte así en un recurso para abordar los problemas de la vida, los problemas con los que se enfrentan nuestros alumnos desde que son bien pequeños. Ponemos en relación lo que les pasa a ellos, aquello que les está preocupando, con lo que es el conocimiento y las disciplinas escolares. Al alumno hay que darle respuestas. Según la edad, la respuesta va a ser más amplia, menos amplia, pero hay que darle respuestas. No podemos dejar la duda. No se trata tampoco de transmitir un conocimiento, como hemos dicho antes, y agotar de esa manera su curiosidad, pero sí de empezar a investigar con él para saber encontrar aquello que no sé, aquello que me preocupa, aquello que me puede generar de alguna manera una cierta perplejidad, pues ir dándoles las herramientas, participando con ellos para que encuentren en el conocimiento esa respuesta. Luego lo que se promueve es la integración curricular. Es decir, el alumnado y las familias participan. Tiene mucho sentido en estos casos, por ejemplo, el que dentro de las aulas pues puedan venir las familias o puedan participar antiguos alumnos o personal del centro no docente, para que de alguna manera los estudiantes, el alumnado, vea que el conocimiento se integra dentro de lo que es la experiencia vital y no como algo externo que vivimos fuera de casa o que vivimos fuera de nuestro entorno de familia, de amigos, de vecinos, etc. Y luego requiere un mayor compromiso, ¿no?, de docentes y de estudiantes, una mayor implicación. No nos deja al margen ni a unos ni a otros. ¿Cómo es la interacción dialógica, ¿no?, dentro de un aula donde se promueve esta propuesta de práctica crítico-dialógica? Bien, ya lo hemos dicho antes, tratamos de estimular la curiosidad, la indagación. Hay que interrogar mucho, hay que argumentar, hay que reflexionar, hay que compartir experiencias, hay que dialogar, hay que llegar a acuerdos dentro del aula. Es decir, las aulas se convierten de esta manera en un foro. Y el foro es un lugar donde se discute. Es decir, en la antigua Grecia los foros eran eso, eran lugares de discusión donde se decidía sobre la vida pública, sobre aquello que le preocupaba o que le afectaba a la polis, a la ciudad, ¿no?, y a todos sus ciudadanos. Pues bien, aquí el aula se ha de convertir en eso, en ese foro donde se discute y donde se comparten las ideas. Claro, no se trata únicamente de compartir aquello que se me pasa por la cabeza, aquella experiencia que tuve. Eso es el recurso para ampliar, para confrontar, para evaluar, para indagar, para investigar. Es decir, lo que hacemos es ampliar el conocimiento y colaboramos unos con otros y buscamos una referencia común y tratamos de ver en aquello que ya hemos trabajado para de alguna manera hilar todo eso que en los proyectos va saliendo, todo eso que en los proyectos nos permite de alguna manera profundizar. Por tanto, no dejamos a un lado el conocimiento y nos pasamos el día hablando de nuestras experiencias, sino que la experiencia es el punto de partida para elaborar ese conocimiento en común. Bien, los docentes, por tanto, como hemos dicho, pasan a ser investigadores. Investigadores entre comillas, porque comparten los intereses con el alumnado, con los otros docentes, con los que colaboran y elaboran los proyectos, pero también buscan soluciones a los problemas que implica la práctica educativa. Es decir, el docente no se puede quedar al margen, no es uno más dentro del aula, porque de alguna manera es el director, el investigador principal, ¿no?, dentro de ese grupo. El docente busca intencionadamente esa emancipación en sus alumnos.
Es decir, los alumnos no solo tienen que llegar a comprender aquello sobre lo que estamos investigando, sino también tiene que generar en ellos el gusto, el empuje, el impulso para transformar. Es decir, tiene mucho que ver esto con la ética, ¿no?, que hablábamos. Es decir, generar, forjar en el alumno ese carácter que le va a convertir en agente transformador dentro de su sociedad. Y luego los participantes aspiran, los alumnos, los profesores, a una forma más democrática, ¿no?, de sociedad. Aprenden a vivir democráticamente el proceso de aprendizaje, pero también ese aprendizaje democrático lo llevamos ya también para luego la esfera social, la esfera pública, no se queda solo en el aula. Porque los alumnos, desde esta perspectiva, se convierten, como hemos dicho, en críticos y se convierten en actores. Un nuevo docente, ese docente, el rol que tiene ese intelectual transformador o intelectual público, le llamamos, es que está dispuesto a elaborar esas propuestas curriculares que conducen a los alumnos a luchar contra injusticias y convertirse en actores críticos. Es decir, tienen un rol fundamental en esa formación cívica y volvemos otra vez, se preocupan por estimular la comprensión crítica, es decir, desafiar la curiosidad que el alumno ya lleva de suyo e integrarlo en un proceso de aprendizaje en el que la realidad que se vive y el entorno no está desconectado de aquello que estamos trabajando en el aula, aquello que estamos investigando en el aula. El alumnado, por tanto, ¿qué ocurre? Que se implica en esas nuevas maneras de ver la realidad, en esas nuevas posibilidades y ve como una opción el transformar el mundo, no lo ve como un ideal, sino como una opción real. Muchas veces nuestros alumnos, claro, cuando comentas todo esto dicen, bueno, pero eso es muy lejano, eso no se puede hacer, eso no se puede realizar, no somos suficientes, eso necesitaría un cambio muy drástico a nivel global. Bueno, hay pequeñas estructuras que sí que podemos ir modificando y se tienen que modificar y ellos tienen que ver que son parte de esa transformación para que realmente se den cuenta de que las grandes transformaciones no se logran por la revolución, sino por los pequeños cambios sociales y ellos sí son capaces de trabajar en eso y de participar activamente. ¿Cómo se organiza una escuela desde este tipo de práctica, ¿no?, crítico-dialógica? Es una escuela en la que todos somos escuela y cuando decimos todos estamos diciendo no solo docentes y profesores, sino profesores y alumnos, sino también estamos hablando de la comunidad, de la familia, del entorno. Por lo tanto, esto implica abrir la escuela, como hemos dicho antes. Es decir, se trata no solo de abrir nuestra mente hacia ese nuevo modo de aprendizaje y de hacer, sino también de abrir la escuela, y hay que abrirla literal. Se trata de una comunidad que es plenamente interactuante, llamamos. No sé si esta palabra es correcta en castellano, pero nosotros la utilizamos porque interaccionamos alumnos, profesores, familias, entorno. Es decir, hay que tratar también de que las instituciones públicas sean conocedoras de lo que se hace en la escuela, de lo que nos preocupa en la escuela, de la intención transformadora que tiene la escuela, para que de alguna manera inicien también ese diálogo con la escuela. Yo esta semana me he reunido con parte de la institución de gobierno, ¿no?, de la localidad en la que está mi centro educativo, para que nos apoyen en algunas de las prácticas, porque necesitamos recursos, necesitamos dinero, y de alguna manera invitarles también a participar. Es decir, no solo solicitar el recurso económico, sino también participen, colaboren con nosotros, porque para nuestro alumnado es importante, ¿no?, que ustedes también se impliquen en esta práctica, nos ayuden a llevarlo a la comunidad. Y bueno, es sorprendente, ¿no?, la respuesta a veces que te dan, porque, claro, en principio dicen, no, nosotros os apoyamos económicamente, lo de ir ya es otra cosa, ¿no? Bueno, pues lo de ir quizá es más importante incluso que el apoyo económico, porque es bueno que la escuela no se quede sola, ¿no?, que la escuela se entienda como un lugar donde cabemos todos
y donde todos tenemos que de alguna manera participar si queremos dotar a nuestros alumnos de esa formación integral de la que hablamos el primer día, de ese desarrollo humano. Luego se trata de una organización dinámica, es decir, tenemos que elaborar nuestros currículums y a veces reelaborarlos a partir de aquello que vamos conversando y aquello que vamos sintiendo, las emociones que se van generando dentro del aula y dentro del propio centro. ¿Esto qué significa? Pues que a veces hay que redirigir, reorientar aquello que estamos haciendo y tenemos que estar dispuestos a ese cambio, a esa dinamicidad. No aprendemos en línea, la educación muchas veces funciona en espiral y tenemos que estar dispuestos a aceptar ese dinamismo. Y luego la cuestión de la corresponsabilidad, ¿no? Cuando hablamos de las instituciones o de este señor, ¿no?, con el que yo me entrevisté, pues hacerle entender que la educación de nuestros futuros conciudadanos, nuestros alumnos que van a ser el futuro de nuestra sociedad, no es solo cuestión del docente o no es solo cuestión de la familia, es cuestión de todos. Y ahí también tiene que ver el gobierno, el más cercano, en este caso el gobierno municipal, y tienen que ver las instituciones y tienen que ver las empresas, etcétera. Bien, os comento, por ejemplo, cuatro prácticas, 4 experiencias que estamos realizando en mi escuela, ¿no? Trabajando por esto de la transformación. Por un lado, trabajamos con los alumnos, con las familias, con el personal no docente del centro, las tertulias dialógicas literarias. Es decir, tenemos un grupo de tertulias donde los alumnos acuden voluntariamente dentro del horario escolar y trabajan orientados por profesorado, pero de lo que se trata es de que leamos y compartamos las lecturas. Aquello que nos ha generado la lectura, aquello que nos ha llamado la atención, aquello que nos ha emocionado a partir de la lectura. Generamos un espacio dialógico de toda la comunidad, no solo nuestro alumnado, sino también su familia, si acuden, personal no docente del centro, profesorado. Se abre la escuela en ese momento y se convierte en un espacio dialógico. Elegimos una lectura por año, la vamos compartiendo quincenalmente, mensualmente, depende. Y es una práctica que favorece, por un lado, la lectura, fomenta la lectura, pero por el otro lado, permite al alumnado trabajar en diálogo de manera horizontal con no solo su profesor, sino otras personas que están interviniendo en su educación y que en ese momento se sitúan de tú a tú en el diálogo a partir del texto, que es un recurso que nosotros reivindicamos. Es decir, no hay que dejar de leer. Volviendo a la crítica, ¿no?, de las pantallas, no hay que dejar de leer. Y muchas veces la lectura les descubre, les permite, la narración, pues llegar a esas emociones, a esas virtudes que de otra manera no serían capaces de vivenciar o de identificar o de comprender. Tenemos luego otro grupo de tertulias dialógicas, en este caso pedagógicas, que está orientado únicamente para el profesorado. Esto está dentro de lo que sería el plan de formación docente de nuestro centro educativo. Y aquí, de igual manera, es un grupo de trabajo completamente voluntario en el que los docentes pues discutimos textos, proyectos educativos innovadores desde esta perspectiva, desde otras, con el fin de hacer una lectura crítica, y a partir de ahí pues dialogamos, revisamos aquello que hacemos, aquello que podríamos hacer, la orientación que le queremos dar a nuestra escuela,
y el que disponemos de tiempo, disponemos de aquello que nos ha sugerido la lectura y también ampliar y que queremos trabajar. Luego reforzamos o impulsamos el aprendizaje basado en proyectos que realizamos entre diversos departamentos, no solo... esto intentamos no dejarlo solo en manos de uno, porque entonces es muy difícil, ¿no?, que el alumnado se identifique, y lo que hacemos es trabajar entre diversos departamentos pues un proyecto que emana del interés del grupo clase y de acuerdo al nivel educativo en el que se encuentra. Normalmente intentamos que los proyectos luego tengan un reflejo dentro de la comunidad, es decir, que el producto que emana de ese proyecto o los productos que emanan pues tengan un reflejo en la comunidad y que las familias, por tanto, y que el entorno y que la propia sociedad pues pueda conocer, compartir e incluso participar de ese producto. Y luego la última experiencia que realizamos en este sentido es el aprendizaje-servicio, que redunda de alguna manera en ese trabajo que nuestros alumnos han realizado en aula y lo llevan pues, a asociaciones cívicas, a partes o ámbitos de la sociedad civil donde ellos detectan una necesidad y de alguna manera les inicia como esos agentes transformadores, es decir, ellos trabajan en clase unos contenidos, investigan sobre un tema y luego ese tema lo llevan a un servicio a la comunidad. Por ejemplo, en mi caso trabajaron el año pasado toda la cuestión de filosofía para niños, realizaron talleres, profundizaron en materiales que podrían servir para trabajar en aulas el esquema crítico dialógico en aulas de niños más pequeños y luego eso lo llevaron como servicio a las distintas escuelas que hay en el municipio y prestaron ese servicio, ¿no?, de dar a conocer, de dar a participar y de transmitir a los más pequeños pues esa inquietud por el saber filosófico. Otros pues trabajaron las artes plásticas y compartieron ese trabajo, esa vivencia con ancianos de residencias de tercera edad que de alguna manera pueden sufrir pues el aislamiento, la marginalidad y ellos llevaron ese trabajo a estas residencias, compartieron con los ancianos pues los talleres de artes plásticas, de pintura sobre todo, de escultura y de alguna manera prestaron ese servicio a la comunidad, colaboraron en esos talleres y de alguna manera ellos se vieron reconocidos de nuevo como esos agentes que pueden transformar, que pueden intervenir a pequeña escala en su comunidad, en su sociedad. Bien, y por último, como experiencias para mejorar la convivencia en estas comunidades de aprendizaje, lo que promovemos es la mediación, como os he dicho antes, la figura del alumno observador, que es un alumno que trabaja la prevención de situaciones de conflicto. Nosotros siempre decimos que ellos ven lo que nosotros no vemos, es decir, ellos tienen la capacidad de percibir, de la sensibilidad para darse cuenta de problemas, de cuestiones conflictivas dentro del aula que nosotros no vemos. Y luego trabajamos también la tutoría entre iguales, es decir, esto implica el acompañamiento, la acogida entre los propios alumnos. Es decir, alumnos de cursos superiores se encargan de acompañar, de acoger, de orientar a alumnos más pequeños y de esta forma también estamos trabajando todas aquellas competencias dialógicas, empáticas, de reconocimiento que hablábamos anteriormente. Bueno, aquí acabaría mi intervención. Gracias por este momento y si queréis pasamos a las preguntas. No sé si habrá algo en el chat o... Bueno, muy buenas tardes para todos. Pueden nuevamente las personas que tengan las inquietudes las pueden registrar por el chat. Sé que me he excedido un poco en el tiempo.
Bueno, disculpad que me he excedido un poco con el tiempo. Si tenemos alguna pregunta, yo creo que podemos estar algunos minutos más y resolvemos alguna duda o donde queráis que profundicemos. Hola, buenas tardes ya. Sí, ya. ¿Me escuchan? Bueno, buenas tardes. Ya, ¿me escuchan? Sí. Ok. Una pregunta. Mencionaba ahorita lo del alumno observador. Lo que pasa es que no pude estar desde el principio porque estaría apenas a la 1 de trabajar. Pero a la hora de mencionar lo del alumno observador, estamos mencionando toda esa parte de Vale. sociocognitivismo, La pregunta de Claudia va relacionado a lo emocional. ¿Cómo se trabaja ese aspecto en los alumnos para que puedan manejar las dificultades que se presentan en la vida, además de resolver lo académico? Bien, buenas tardes. Yo insistí el otro día, ¿no?, en la necesidad de trabajar esa educación emocional y en el aspecto incluso de llevar la cuestión del mindfulness dentro del aula, de hacerles reparar en esa toma de conciencia, ¿no?, de lo que me está pasando. Ha habido un momento en una de las diapositivas en esta, cómo se organiza la escuela, ¿no?, en esa práctica crítico-dialógica, en que he insistido en elaborar y reelaborar a partir del conversar y el emocionear. Es decir, el docente de estas nuevas prácticas tiene que ser muy atento, tiene que estar muy atento, ¿no?, a las emociones. Y Por favor, mientras la profesora retoma la conexión, le solicitamos registrar las preguntas por el chat. vale, ¿me oís? Sí, profesora. Vale. Bien, no son argumentos puramente lógicos, como he dicho, no se intercambian solo razones, sino que se intercambian también emociones, ¿no? Y en ese diálogo no solo estamos hablando, sino que también nos estamos emocionando, estamos sintiendo. ¿Me oís? ¿O Hernán? Sí, sí. Vale. Entonces, claro que acompaña a todo ese proceso educativo una educación emocional, un trabajo de emociones, y para ello hay específicamente momentos en los que nos tendremos que parar y trabajar en talleres esta cuestión de las emociones, esta educación emocional, y otras veces de manera transversal tendremos que ir trabajando con los alumnos aquellas emociones o aquellas cuestiones de sentimientos morales que vayan surgiendo en la medida en que vamos dialogando. En el chat no veo más preguntas. No sé si se ha perdido con la conexión nueva o queréis hacer alguna pregunta más en audio. Gracias, Claudia. ¿Tenéis alguna pregunta más? Vale,
A ver, desde Martínez, teniendo en cuenta que en la escuela rural se tiene un escenario diverso, multigrado y todas las edades, todos con visiones e intereses diferentes, ¿de qué manera o a través de qué estrategia puede fomentarse una cultura de trabajo democrático en la que participen todos los chicos, desde el más pequeño hasta el más grandecito? Muchas gracias por tu pregunta. A ver, en este universo tan diverso que tienes tú, es casi más fácil trabajar en proyectos de este tipo que hacer la clase de modo constructivo o de modo tecnocrático. ¿Por qué? Porque se pueden encontrar puntos en común, es decir, un tema general que elijan todos los alumnos, entre todos de manera democrática, y eso nos puede llevar varias sesiones de diálogo, de indagación. Nos puede servir para encontrar nexos, puntos en común, y a partir de ahí trabajar en pequeño grupo. Es decir, está claro que el más pequeño no va a indagar al mismo nivel ni con la misma profundidad que el grande, pero sí que pueden colaborar unos con otros. Antes os he dicho que nosotros utilizábamos un recurso que es integrar personas de fuera del aula que acompañan a los alumnos en el proceso. Por ejemplo, algunos padres, algunos antiguos alumnos más mayores que vienen y les ayudan, les acompañan. De alguna manera, simplemente la presencia permite que el alumno discierna mejor, se sienta más comprendido. Y esto, dentro de un aula donde tenéis ya diversas edades, diversos intereses, puede ser una virtud, porque el más grande pues, puede estar enseñando al más pequeño aquello que el más pequeño desconoce. ¿Y esto qué significa? Pues que los más grandes pueden incluso convertirse en posibles docentes o acompañantes de esos más pequeños, profundizar más en la cuestión y ofrecerle al pequeño pues, una visión más sintética, más general, que le permita de alguna manera integrarse también en ese proyecto. Luego, dentro de un proyecto pueden darse distintos productos, un producto que emerja desde los más pequeños y un producto que elaboren los más grandes y que después se puedan conectar, poner en común y en relación, de manera que se integre todo dentro del mismo proyecto. Yo no lo vería como una dificultad, sino como una gran virtud, ¿no? El tener la posibilidad de trabajar con esa diversidad de edades y con esa diversidad de intereses. La cuestión está en trabajar muy bien el diálogo para llegar a esos puntos comunes entre grandes y pequeños. Luis Miguel me pregunta, me quedó mucho más claro la inclusión de las TIC en el ámbito educativo, ya que la vez pasada sentí que la escuela humanizadora disociaba un poco del acompañamiento tecnológico, pero ¿cómo apropiar estas herramientas al aspecto emocional? Gracias. Bueno, la escuela humanizadora no puede deshacerse de las TIC. Hablábamos a veces, las pantallas son malas, a veces hemos tendido a demonizar, ¿no?, estas técnicas buenas dentro del aula, o claro, es decir, hay que aprovecharlas, pero hay que darles un buen uso. Es decir, regular el consumo de esto y qué papel queremos que jueguen. No queremos que las TIC sustituyan al docente, nunca van a poder sustituirlo. Mirad, nosotros en España tenemos muy integradas las TIC dentro del aula, en mi centro, y los alumnos no quieren que yo deje de contarles a veces cosas. Prefieren a veces no que pasemos un vídeo, sino que nos pongamos a hablar entre nosotros y lo contemos de viva voz, porque de alguna manera esta hiperestimulación tecnológica merma en ellos la curiosidad, la perplejidad, y nosotros precisamente lo que queremos es favorecer eso. Entonces, hay que darles un rol dentro del aula, pero justo en el momento en el que nosotros queremos, ir regulando nosotros la frecuencia, la intensidad y el consumo. Hay que enseñar a hacer un buen uso de las TIC, y la escuela no se puede vender en este sentido creyendo que ahí está la panacea de la innovación educativa, porque no lo está. Lo hemos comprobado y hemos visto que los resultados no son mejores.
sí que favorece en muchos sentidos, y en la cuestión emocional las TIC nos juegan como tienen una doble moral, ¿no? Por un lado, facilitan a veces que el alumno participe, pero por otra parte muchas veces lo aíslan y generan en él unas actitudes más individualistas, ¿no? La posibilidad de experimentar vivencialmente a través de las TIC es más reducida que a nivel interpersonal. Entonces, en el aspecto emocional hay que tener mucho cuidado, ¿no? De que el alumno no se embeba de ese individualismo que a veces las tecnologías que lo encierran o que lo consumen hacia la pantalla no le permiten. Sobre esto con mi alumnado, sobre cómo ellos veían que se afectaba la comunicación, ¿no? Utilizando redes sociales. Las ventajas e inconvenientes que puede tener esto. Pues bien, una buena forma de educar emocionalmente es, por ejemplo, tratar estos temas con ellos, escuchar sus preocupaciones, cómo lo están viviendo, porque a veces nosotros percibimos determinadas cosas y no es lo que ellos viven, no es realmente el sentimiento, la emoción que ellos están experimentando. Entonces, es interesante, ¿no?, que les pidamos en este sentido cuál es su opinión, qué es lo que ellos realmente están viviendo a través de esta experiencia digital que está tan dentro de su vida, ¿no?, de su experiencia vital. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Quiero dejar mi comentario a partir del aporte que ha dejado en mí ese encuentro como invitación para todos a que hagamos parte de esta reforma educativa a partir de atrevernos a innovar, a tener prácticas intencionadas, a sistematizar procesos que ya se realizan en las aulas como experiencias que empiecen a tener peso en las resignificaciones del currículum. Gracias, profesora Isabel. Gracias a ti, Magda. Esa es la intención de nuestra red de escuelas transformadoras dentro del territorio español, por decirlo de alguna manera, y invitaros también a vosotros a sumaros a esa red. Es precisamente eso, que aquello que ya estamos haciendo en el aula no se quede solo en nuestras aulas, sino que lo compartamos. Es decir, que la comunidad de aprendizaje o comunidad educativa no se quede solo en mi colegio o en mi escuela, sino que mi escuela sea pues ese conjunto de escuelas, ¿no?, o ese conjunto de personas que todos los días están trabajando por la educación. Yo creo que desde que nosotros iniciamos este proceso en España, hace casi ya 20 años, la clave está en ir sistematizando y en no dejar de lado esa cuestión burocrática y muchas veces farragosa, ¿no?, de ir programando, de ir introduciendo en el currículum, de ir teniéndolo dentro de del propio proyecto de centro, porque de otra forma parecemos Quijotes, ¿no? Vamos cada uno por libre, vamos haciendo grandes gestas, pero se queda todo en una ilusión, ¿no? Y se trata de que esto forme de alguna manera el humus educativo de las escuelas del siglo XXI. Bien, otra cuestión es respecto a las TIC. ¿Consideras que este proceso virtual que llevamos sigue un proceso individualista o crees que no llega a ser un objetivo transformador dentro de una educación constructivista? Hablo de este encuentro en particular, gracias. Bien, yo creo que esta comunidad virtual tiene muchas ventajas, ¿no? Tratamos de hacer este diálogo, de intercambiar nuestras experiencias, nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones como docentes, y el objetivo de este encuentro es ir hacia esa escuela transformadora, ¿no? Cuando yo hablaba de individualismo respecto a las TIC es cuando creemos que a través de las tecnologías de la información y la comunicación obtenemos un conocimiento mejor, más neutro, más objetivo que el que podríamos obtener, ¿no?, o el que podemos construir a partir de los encuentros o de los diálogos interpersonales. Yo creo que se puede transformar la escuela y que las TIC nos van a ayudar mucho en eso, y de hecho esto es un ejemplo, pero eso no sustituye, como he dicho al principio de la
de la conferencia de hoy a la red de personas. Es decir, yo creo que lo que tenemos todos claro aquí esta tarde, esta mañana, según desde donde nos encontremos, es que lo que nos interesa en este caso es mejorar nuestras escuelas y favorecer a nuestro alumnado. Tenemos muy claro que esto de las TIC es un medio y no es el fin. Tenemos muy claro que las inversiones en educación, cuando mejoran los equipos digitales de nuestros centros, es con el fin de modernizar o de innovar, pero sin perder de vista que delante de nosotros seguimos teniendo personas, no tenemos pantallas. Y que en primer lugar está el alumnado, están sus preocupaciones, están cómo se encuentran y no la conexión a internet, si hoy ha caído o no ha caído, si va bien o no va bien la pantalla, si tenemos mejor o peor resolución. Eso tiene que quedar en un segundo paso, porque volvemos a lo mismo, es un medio, no es el fin de lo que estamos buscando. Entonces yo creo que hoy tenemos muy claro cuál es el fin, que es compartir algo más sobre la escuela transformadora, y este medio nos ha ayudado enormemente. Ese es el peso que nosotros le damos y lo hacemos de manera consciente, y queremos que las TIC sean los docentes o que las TIC nos vayan marcando el currículum. El currículum lo marcamos nosotros, el currículum lo vamos construyendo con nuestro alumnado, desde nuestra comunidad, desde las características de nuestra comunidad, y a partir de ahí las TIC son un apoyo, y son un apoyo importante. Y vuelvo a repetir, nuestro centro educativo tienen un peso grande, pero no son el fin. Y la inversión en educación no tiene que ir únicamente en la dotación de TIC, sino mayormente en la dotación de ese capital humano, ¿no? Y en la formación de ese capital humano. Bien, ¿hay alguna cuestión más? Buenas tardes. Cuando hablas de una educación emancipadora, educar para la vida, en las prácticas educativas se tiene en cuenta preparar a los estudiantes para las adversidades, recuperarse cuando no salgan las cosas, con educación ético-cívica y esa educación emocional que hablábamos anteriormente. Es decir, hay que preparar al alumno para esa frustración que va a venir, o esa situación que no podemos resolver, o esa injusticia que continúa latente a pesar de que nosotros hemos intervenido o hemos trabajado o hemos colaborado para transformar. Sí, hay que educar también en eso. Es decir, se trata de que las prácticas educativas nos preparen para la vida, y la vida tiene esa doble faz y esa escala de grises tan grande que nuestros estudiantes tienen que conocer y tienen que experimentar también. Cuando a uno no le salen las cosas como quiere, cuando uno no tiene el éxito que piensa que debería haber tenido, pues hay que enseñarle. Antes hemos dicho la dificultad, el conflicto, la diferencia, es una oportunidad también para educar. Pues bien, el que no nos salgan las cosas, el que en algún momento tengamos un fracaso, es una oportunidad. Y eso forma parte de la educación ética y forma parte de la educación emocional. De alguna manera no lo disociaríamos. Muchas veces tenemos ese problema, ¿no?, cuando estamos evaluando, que nuestro alumno pues no acaba de entender muy bien, ¿no?, qué es lo que ocurre, ¿no?, cuando evaluamos. Pues bien, hay que hacerle partícipe también de esa evaluación, y que él también se autoevalúe y tome esa postura crítica hacia sí mismo. Es importante también generar esa autocrítica. También en el profesorado, la autocrítica y la autoevaluación del profesorado es importante. Bien, gracias. ¿Alguna cuestión más? A mí me gustaría, pues no sé, en alguna otra sesión que pudiéramos tener o de cara al futuro, pues profundizar, por ejemplo, en las prácticas, ¿no? Explicar más en profundidad prácticas concretas, experiencias concretas que nosotros trabajamos
y que hoy en día, pues por ejemplo, en la página web de nuestra Consellería de Educación aparecen como prácticas educativas de éxito, que se llaman, y son prácticas que permiten de alguna manera orientar al profesorado y orientar a los centros desde la Consellería de Educación, que es nuestro gobierno, no hacia la transformación, pero sí hacia esa nueva forma de hacer escuela, que yo creo que el alumnado y la propia sociedad nos está demandando. Bien, yo si no hay más preguntas, pues agradeceros de nuevo este encuentro y animaros a transformar. No sé por qué medio, pero para compartir experiencias o para orientaros en esta transformación, pues estaría dispuesta, bien a través del correo electrónico, como queráis, que pudiéramos tener un intercambio, porque a mí también me serviría mucho, ¿no?, conocer vuestra práctica, vuestra experiencia, cómo lo estáis haciendo y llevarlo también a nuestra red para ver formas, ¿no?, de conectar, de tender puentes entre comunidades educativas colombianas y comunidades educativas españolas, etcétera. Profesora Isabel Tamarit, le quedamos altamente Te oigo muy agradecidos. mal. Le quedamos altamente agradecidos. Ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora conocer la experiencia y el trabajo que ustedes vienen realizando desde España. Yo creo que para nuestros estudiantes se aportan unos elementos significativos en su proceso de formación, pero especialmente en la posibilidad de luchar y trabajar en torno a la transformación de la escuela que tanto merece y a la que estamos llamados nosotros. Le quedamos muy agradecidos y tomamos la invitación a construir una red que nos permita trabajar de manera conjunta los procesos educativos que estamos desarrollando en Colombia a la luz de la experiencia de ustedes y que todos podamos aprender de una manera conjunta. Nuevamente, gracias. Un saludo muy especial para toda su familia. No te oigo bien. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esa experiencia y quedamos pendientes de poder realizar ese trabajo que usted nos ha propuesto de construir una red sobre la experiencia tanto de Colombia como de España en torno a la posibilidad de transformar la escuela. Muy bien. Yo les propongo, si os apetece, entrar, por ejemplo, en la página web de Intermón Oxfam y simplemente con que pongáis en Google Conectando Mundos, os aparecerá una plataforma donde podéis inscribiros, supongo que también estará habilitado en Colombia, si no preguntaré a la sede, y ahí tenéis la posibilidad de hacer un aprendizaje en red con otras escuelas de manera internacional, de España, del resto de Europa, de Latinoamérica, que siempre resulta muy motivadora y para el alumnado muy enriquecedora y para el profesorado también. Es una invitación que os hago si os apetece tener una experiencia de formación en red. Poner eso en Google, ponéis Conectando Mundos y ahí os saldrá la propuesta de este curso, que yo creo que os puede resultar estimulante si queréis empezar por algo. Y ahí podemos estar conectados porque se generan redes entre centros educativos a nivel internacional y realmente el idioma deja de ser una barrera y la experiencia vital se convierte en algo, la verdad es que sorprendente. Si lo trabajáis con vuestros alumnos, veréis que se convierte en algo sorprendente y lleva a la impronta de la transformación también, desde el aula a la comunidad. Os invito también a esto. Si os puedo hacer llegar algún correo electrónico a través de la página web de Banco de Recursos de Experiencias Educativas, y ahí pues vosotros también podéis explorar y tener esa experiencia propia y ya pues valorar, ¿no? Y integrarlo o no integrarlo ya depende del estímulo de cada uno y la motivación que encuentre en todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias y feliz día.
Muchas gracias a todos por su participación. Les recuerdo que las memorias de la videoconferencia las encontrarán publicadas en el aula de novedades. Feliz tarde para todos.